'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Carlos? Venga, vamos a recordar un caso que seguro que le hace mucha ilusión a Pedro Sánchez que recordemos, y es el procesamiento de su hermano. Esto que decían que nunca iba a ocurrir, que el delito de tráfico de influencias era prácticamente imposible. Bueno, el delito de tráfico de influencias será difícil de probar, pero a lo mejor camino de la investigación, ¡paf!, acabas en 2 delitos y resulta que se le procesa por esos 2 delitos y David Sánchez, alias el hombre que no sabía ni dónde estaba, ni a qué se dedicaba, ni qué compañeros tenía en la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, resulta que se sienta en el banquillo de los acusados. Vamos a explicar cómo está la situación de esta persona y qué le puede acabar ocurriendo, porque yo creo que tiene un tufo que acaba mal, él, es decir, bien todos los demás, de mucho cuidado. Bueno, ahora mismo la situación de David Sánchez es que está procesado, ya se ha decretado de hecho la apertura de juicio oral, que es un paso más adelante del procesamiento, que ya directamente es que se lleva a juicio y ya solamente quedaría porque la Audiencia Provincial de Badajoz fijara fecha para sentarle en el banquillo de los acusados por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todo ello, pues como hemos venido contando en el último año, derivado del enchufe al propio hermano del presidente del gobierno en la Diputación Provincial de Badajoz, en 2 puestos distintos, el jefe de las artes escénicas de la Oficina de Artes Escénicas y coordinador de los conservatorios. Entonces, obviamente, ahora mismo esa es la situación, quedaría esperar simplemente a conocer la fecha para que David Sánchez tuviera que acudir a esa vista oral. Desde luego, lo hemos comentado muchas veces, inicialmente se pusieron encima de la mesa muchos delitos que finalmente, pues a la hora del procesamiento, la juez Viedma ha dejado solamente en 2, en esa prevaricación, ese tráfico de influencias, a pesar de que inicialmente se podría hablar incluso de malversación, de algún delito fiscal, pero al final, pues a lo largo de la investigación, después de hacer la instrucción, la juez Viedma consideró que quizá los que más probabilidades tenían de seguir adelante, de que estuvieran más atados, fueran esos, y son con los que se van a intentar demostrar pues esos delitos en la vista oral contra David Sánchez, ¿no? Obviamente su situación es muy delicada, igual que también es muy delicada la del presidente de la Diputación, ¿no?, de Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el socialista y expresidente de la Diputación Provincial de Badajoz, pues que intentó escaquearse de ser juzgado en la Audiencia Provincial para que lo fuera en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y conocíamos pues hace unas semanas como el TSJ de Extremadura consideraba que todo esto había sido un fraude de ley, el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, y decía que tenía que devolver el procedimiento de Gallardo a la juez Viedma para que siguiera el canal que sería el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, con lo cual pues la verdad es que lo tienen bastante complicado, y yo creo que al final en este caso hay que aplicar un poco el sentido común, ¿no? El sentido común nos dice que en una diputación provincial, pues hombre, que de repente contraten a un músico desconocido que vive en Rusia para ser el coordinador de los conservatorios, pues no tiene ningún sentido, pero cuando ya sabemos pues que es el hermano del líder del Partido Socialista, es cuando ya cobra todo el sentido del mundo que hagan esa contratación, y simplemente por deducción lógica está claro que David Sánchez fue enchufado por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, y obviamente a instancias del líder del Partido Socialista entonces y ahora actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Claro, vamos a ver, si recopilamos toda la carga probatoria que se ha incorporado a través de indicios, de prueba indiciaria, etcétera, aparece que ya es evidente que se modificó el contrato para él, para moldarlo a su currículum. Es evidente que se modificó la dotación presupuestaria, se multiplicó por 3 para poder elevar el sueldo para él, cuando no hacía falta para nada un cargo como el que se creó. Que se alteró todo lo reclamado, es decir, todos los directores de conservatorios, etcétera, decían que hacía falta una persona que tocara el piano, que tocara el violín, que llevara las llaves y que moviera muebles, así lo decían literalmente, porque había que hacer un montón de pequeñas cositas, no crear un puesto de alta dirección como se creó. Bien, también totalmente probado, que se le escogió por la entrevista que la firma del acta, aunque no estuvo presente en las pruebas ni en la entrevista, es de una concejal del Partido Socialista, que se le denominaba abiertamente en el intercambio de información, en el asunto de los mails, antes de que fuera elegido, como asunto hermanísimo, con 2 santas narices, que él estaba buscando piso antes de ni tan siquiera haber tenido la primera entrevista, y ya estaba buscando el piso para quedarse, que además se le elevó a mitad de camino a otro cargo que tampoco se sacó a concurso público, que a su vez se trajo a una persona porque era amigo suyo
suyo y también se le enchufó, que era Luis Carrasco. Todo eso está certificado, es decir, yo creo que la carga probatoria es brutal. Ahora, te pregunto, ¿esa carga probatoria va a servir para certificar que lo enchufó el presidente de la Diputación de Badajoz y por tanto sería tráfico de influencias de Miguel Ángel Gallardo? ¿O se va a probar que quien hizo o desarrolló la influencia decisiva fue Pedro Sánchez, presidente del gobierno? Bueno, hay que decir al respecto, Carlos, que la juez Viedma en sus autos de procesamiento y de apertura de juicio oral dejaba claro el límite. O sea, ella este caso ha podido llegar hasta donde ha podido llegar y obviamente Pedro Sánchez ya sería un aforado ante el Tribunal Supremo, pero eso sí, juez Viedma deslizó en varios párrafos que obviamente David Sánchez había sido enchufado a instancia o a petición de alguna persona de su entorno o familiar. O sea, de alguna forma estaba dejando clarísimo que obviamente no hay otra explicación posible, que es que haya podido ser enchufado a instancias de su hermano, ¿no? Que era el líder del Partido Socialista. De hecho, también se hace mención por parte de la juez Viedma, ¿no? En un párrafo como pues Pedro Sánchez pues conoció a dirigentes socialistas de extremeños en un acto que protagonizaron y que ahí podía haber sido el momento en el que sugirió que tenía un hermano que era músico y que podía ser contratado en la Diputación Provincial de Badajoz. Con lo cual yo creo que la juez Viedma ha llegado hasta donde puede llegar, pero obviamente pues ha dejado claro que este enchufe, este tráfico de influencias de donde partiría es del presidente del gobierno Pedro Sánchez, como no puede ser de otra forma, porque al final esto es lo mismo que el caso Begoña Gómez. Begoña Gómez por sí sola no es nadie, salvo que es la esposa del presidente del gobierno, y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, David Sánchez, un músico que nadie conocía, que vivía en Rusia y que había sido, no sé si autor o coautor de la danza de las chirimoyas, no acaba siendo contratado en la Diputación Provincial de Badajoz con dos puestos diferentes, si no es porque es el hermano de quien es. O sea, que es por pura deducción y por puro sentido común. La danza de las chirimoyas, que le podemos denominar la danza al gato, porque si pones un gato encima de un teclado en piano suena exactamente igual. O sea, lo dejas ahí, eso sí, después de haberle servido ahí junto al whiskas, le pones un poco de whisky al gato en el plato y lo pones encima de un teclado y suena exactamente igual. Esto, oye, y que claro, lo que pasa es que te hacía la pregunta porque yo tengo la sensación que hay una diferencia que yo creo que es sideral a efectos judiciales de este caso con respecto a Begoña Gómez, si es que permiten al juez Peinado que avancen las investigaciones, que es otra cuestión que tendrá que empezar a evaluar el Tribunal Supremo. Lo digo porque hay indicios por todas partes y me refiero al caso Air Europa. Pero claro, el caso de Europa tiene una connotación distinta a este caso. En el caso de Europa aparece Pedro Sánchez, aparece, la trama lo denomina número 1, aparece en unas reuniones que nunca debieron celebrarse porque no estaba ni tan siquiera solicitado el rescate y aparece al máximo nivel, y el mismo día, 16 de julio, justo el mismo día que se ha reunido Begoña Gómez con Javier Hidalgo por la mañana. Aparece en los chats con Ábalos, siendo la persona decisiva que dice no, que se lo vamos a dar, y aparece en el Consejo de Ministros tomando las riendas que nunca debió estar, porque por ley de conflicto de intereses no debería haber estado, debido a la relación preexistente que tenía su mujer con Javier Hidalgo. Es decir, en el caso de Air Europa sí aparece claramente la figura de Pedro Sánchez. Ahora, tengo la sensación de que en el caso de David Sánchez, efectivamente Viedma va a tener que parar, por mucho que insinúe, va a tener que parar en Miguel Ángel Gallardo. Y si Miguel Ángel Gallardo quiere volver a trabajar, es decir, no estar de político y hacer algo medianamente serio, pues entonces a lo mejor se atreve a hablar contra Pedro Sánchez. Pero yo tengo la sensación de que Miguel Ángel Gallardo, si se tiene que comer este marrón, se lo va a comer. Sí, obviamente cuando hay este tipo de casos, Carlos, al final ponen cortafuegos a cambio de cosas que desconocemos, y sí es verdad que en un momento dado pues la juez Viedma podía haber intentado tirar de ese hilo, pero obviamente era muy complicado. Yo creo que la juez Viedma ha querido ser muy precisa, circunscribirse única y exclusivamente al caso David Sánchez. Es verdad que podía haber también intentado pues tirar por ese hilo, pero obviamente era muy complicado. Ella pues desliza esos argumentos en sus autos, pero es verdad que claro, que cada vez que preguntaba al respecto en los interrogatorios a los imputados en referencia a esos extremos, pues todos obviamente ley del silencio, barriendo para casa, intentar cubrir al número 1 una vez más, porque al final en todos estos casos siempre el número 1 es el mismo, que es Pedro Sánchez, con lo cual es verdad que podía haber existido esa opción de intentar tirar por ahí, pero yo creo que la juez Viedma, viendo pues todas las trabas, todos los obstáculos que se han puesto en la investigación, que la han llamado de todo, en fin, lo que pasa
pasa con todos los jueces que investigan a Pedro Sánchez, su entorno, su familia, sus amigos, pues al final la juez Viedma lo que quería era cerrar esto rápido para que vaya a juicio rápido y obviamente pues que haya una condena, porque es que claro, o sea, no podemos permitir en España estos enchufes tan descarados, estos tráficos de influencias tan descarados y que salgan gratis y que esta gente se cree tan impune que llegan a las declaraciones judiciales como el caso de David Sánchez y ni siquiera cuando le está preguntando a la juez Viedma por su cargo oficial se queda en silencio durante segundos porque es que parece que no sabe ni lo que le está hablando. O sea, Es que no sabía de qué le hablaba. O sea, es que parecía que no había oído ese cargo en su vida y era su cargo. O sea, que es alucinante, ¿no? Pero al final es muy ilustrativo y muy gráfico. Esta gente se creía que podía hacer lo que le diera la gana, porque en este caso, pues David Sánchez era el hermano del presidente del gobierno, del líder del PSOE, y que nunca iba a pasar nada y que nunca les iban a investigar y que esto pues era un simple enchufe más de los muchos que suceden en España, ¿no? Pero a mí me parece que es importante por eso que haya una sentencia condenatoria en este tema y que también de alguna forma se marque un precedente para que pues estos enchufes descarados, que obviamente el de David Sánchez no es el único ni es el único partido que lo hace, pues que esto se radique de alguna forma en España, ¿no? Y que no sea la forma de hacer política habitual. Fíjate, nada más seguro, que no es el único partido que lo hace, y de hecho yo creo que lo hacen básicamente todos. Ahora, no en el caso de David Sánchez, que también, que es muy llamativo, pero en el caso de los multinegocios de Begoña Gómez, yo creo que es el enchufe más brutal cuantitativamente, bueno, y por número de focos, de volumen de negocios, yo creo que es el más brutal que yo he visto nunca jamás en mi vida. Es decir, la multiplicidad de negocios en los cuales ha sido introducida, avalada, garantizada, reforzada o directamente subvencionada, Begoña Gómez, yo creo que no lo había visto nunca jamás en la vida. Ahora, te pregunto desde el punto de vista político, ¿cómo le afecta esto al Partido Socialista o a Pedro Sánchez si sale una sentencia condenatoria que yo no sé de cuánto podríamos estar hablando? Es decir, desde que comience el juicio oral, ¿qué podría tardar? ¿5 o 6 meses? Claro, es que la cuestión es primero que se fije la fecha. Es verdad que los tiempos entendemos que en la justicia extremeña pues no estarán tan cargados como en la justicia en Madrid, ¿no? Pero obviamente tendría que ser antes ese juicio y luego ya pues a esperar la sentencia, con lo cual yo creo que por lo menos un año hasta que se celebre el juicio y haya sentencia pasará tranquilamente. Vale. Un año para sentencia. ¿Cómo le afecta una sentencia condenatoria que insinúe que ha habido una órbita familiar, como decía directamente la petición de juicio oral, el escrito razonado? ¿Cómo le afecta a Pedro Sánchez si simplemente hay una insinuación de que puede haber sido él, pero la condena va para Gallardo? Bueno, yo creo que viendo cómo actúa Pedro Sánchez con cada resolución judicial que va saliendo, esto es verdad que ya sería la primera sentencia, porque se han estado apoyando pues que con el tema de la trama Coldo, del informe de la UCO, Santos Cerdán y tal, que eran informes en una investigación, en una instrucción, pero que aquí no había sentencia, como con el caso Gürtel con el PP. Es verdad que esto ya sería la primera gran sentencia. Yo creo que no veremos a David Sánchez en la cárcel, yo creo, pero sí condenado, y obviamente pues sería una auténtica patata caliente para Pedro Sánchez, pues de alguna forma justificar o intentar salir airoso de que hayan condenado a su hermano precisamente por un enchufe del cual él es el responsable y el ideólogo. Pero claro, es que Pedro Sánchez ha demostrado como presidente del gobierno que le resbala todo, que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que a pesar de las adversidades él sigue para adelante, ¿no? Con lo cual, pues en fin, viendo a Pedro Sánchez yo creo que es capaz de tragarse un sapo más, aunque sea una condena a su hermano, y justificarlo y seguir adelante. Vamos, yo estoy totalmente convencido. Pero bueno, y también pienso lo mismo, que más que probablemente el número de años de condena acabe justificando, acaben dándole por debajo de 2 años y por tanto no entre en prisión, pero que le puede caer la condena. Miguel Ángel, vamos a dejarlo aquí. Un placer. Un placer, Carlos. Hasta pronto. Un abrazo.